el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. El libro de Mateo empieza: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Entonces tuvo hambre y acercándose al tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo vamos a parar ahí un poquito la lectura para que podamos entender. A mí me ha costado un poquito decir por qué lo ha tentado en ese momento. Y volví a leer el texto y al principio dice: fue llevado por el Espíritu. A veces nosotros, cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos en tribulación o en desiertos, nos preguntamos: ¿por qué? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Porque sabemos que tiene un propósito. Pero nunca me había puesto a pensar que realmente es Dios, por medio del Espíritu, que nos lleva a eso. Es Dios, por medio de ese Espíritu, que tiene un propósito para llevarnos ahí. Jesús es tentado no en un momento cualquiera. Jesús es tentado después de 40 días y 40 noches de ayuno, de un momento difícil, de haber pasado sin probar bocado alguno, por haber tenido muchas y por no haber tomado agua en su tiempo. Entonces me ponía a pensar y decía: ahí es ese momento que Satanás utiliza, ese momento de debilidad que él ve. Él ve la debilidad de Jesús, ese momento y dice: tiene hambre, ahora es donde puedo atacar, porque ve al hombre. Dice: ahí puedo atacar, y es ahí donde voy a hacer caer al supuesto Hijo de Dios. Y algo muy interesante es que Satanás no se presenta como el enemigo. Satanás se presenta como su amigo y tiene conocimiento de la palabra y le dice: convierte estas piedras en pan, que tú eres el Hijo de Dios. Nosotros a veces no sabemos diferenciar cuando estamos en tentación, cuando estamos a punto de caer en el pecado, porque Él sabe de ese momento de debilidad espiritual, sobre todo, que tiene que atacarnos. Pero nosotras no nos damos cuenta y Él se presenta como un amigo. Estando dentro de la iglesia, sentimos que solo las tentaciones pueden ser allá afuera. Estamos aquí, venimos acá sabiéndonos pecadores, sabiéndonos imperfectas y queriendo buscar la perfección que Jesús nos ha dejado, dejando todo lo malo. Cuál fuese nuestro pecado, cuál fuese nuestra falla, mentira, robo, lujuria, cuál fuese nuestro pecado, nosotros dejamos allá afuera. Y cuando volvemos ahí al mundo, a nuestra rutina, en el trabajo, en la familia, intentamos. Y hasta les aseguro que sabemos discernir y estamos conscientes cuando se nos presenta la oportunidad de pecar y esa tentación de volver a caer. Pero ¿alguna vez se han puesto a pensar que aquí, dentro de la iglesia, también nos pasa eso? Que aquí adentro es más probable que pequemos, pero no nos damos cuenta. Nos cegamos porque decimos: aquí estamos con Dios. Y es verdad, Dios está presente acá. Pero no nos damos cuenta que también puede utilizar a algunas hermanas o puede utilizarnos a nosotros como enemigo, presentándonos como amigo ante los demás. Podemos tranquilamente diferenciar a nuestro compañero de trabajo, a nuestros hermanos, venir con un chisme, que entre las mujeres creo que es lo más usual, ¿no? Te cuento que fulanita o menganito ha hecho esto y esto y esto, pero nosotras que conocemos un poquito y estamos un
podemos decir, un momento, esta es mi tentación. A mí me gusta el chisme, entonces yo voy a escuchar, pero no un rato, aquí no. Pero ¿qué hacemos en ese momento que a la hermana, al sacerdote o a la religiosa que no admiramos, pero que respetamos? Hemos visto que viene a misa a diario, que da ofrenda, que está en el Santísimo casi todos los días, que la vemos hacer el rosario. A esa persona, ¿qué hacemos cuando esa persona se nos acerca y nos dice, te cuento que la hermanita, que el hermanito fulanito, menganito? En esos momentos es cuando el enemigo se presenta como amigo y a veces no sabemos diferenciar. Tomemos en cuenta que Jesús, Rey de Reyes, Hijo de Dios, es tentado. Muchas veces nos sentimos con una armadura de decir, yo voy a la iglesia, yo hice oración hoy, hice ayuno, y a mí no me va a pasar nada. Muchas ocasiones. Ahora, un ejemplo es un príncipe o el mismo vicepresidente de nuestro país, con esa autoridad. ¿Quién se animaría a tocarle? ¿Qué enemigo que tenga se anima a hacerle daño? Ninguno. Pero al Rey de Reyes el enemigo se lo ha hecho. Entonces, ¿con cuánta más razón estamos nosotras en peligro de ser tentadas en el pecado? Aunque nos cueste entender y admitir eso. Nos sentimos a veces muy seguras porque venimos a misa diario, porque comulgamos, porque oramos, hacemos ayuno, hemos hecho rosario, estamos en una comunidad de oración, somos parte de un ministerio. Podemos pertenecer y estar en todas las comunidades de iglesia. Y a veces eso hace que nos pongamos frágiles. Pero ahora hay una ventaja que ya el enemigo no sabía con Jesús, y es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Avanzando en la lectura, Jesús le dice, y esta es como que la diferencia entre Jesús y nosotros, que dice, escrito está. El enemigo conoce la palabra, pero no sabe que el Señor no solo la conoce. En su imperfección, él dice, es otro hombre más que ha estudiado, sí, pero él no tiene el conocimiento, que es tan fiel y obediente a Dios, que él no solo ha estudiado la palabra, sino que él ha empezado a vivir. Él conocía muy bien el propósito que tenía en esta tierra. ¿Cuántas veces nosotras hemos leído por leer la Biblia sin entenderla? O sin necesidad de leer. ¿Cuántos domingos hemos venido acá, nos hemos sentado, hemos escuchado la lectura del día y hemos escuchado la homilía sin comprender lo que el Padre ha tratado de transmitirnos? Eso nos diferencia. Y esa era la gran arma que tenía Jesús para con el enemigo, al decirle, escrito está. Yo tengo que confesar que en mi perfección había conocido no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios en Mateo, hasta ahora. Y ese texto está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3b. Yo no tenía conocimiento, hermanas, me pena tal vez decirlo, pero no tenía conocimiento que estaba antes. Jesús se ha venido preparando, no solo para el propósito y el cumplimiento de lo que Dios tenía planeado para él, sino venía preparándose porque sabía que iba a llegar el momento en que iba a ser atacado por el enemigo. Y él no necesita, pese a que tiene la fuerza, pese a que tiene los poderes y tiene la bendición de Dios, él no va con agresiones, él no va con ofensas, él no va con la maldad directamente hacia el enemigo. Él va preparado, firme y fielmente con lo que su Padre le ha dicho. Y él le responde en todas las oportunidades que el enemigo le ha tentado. Él le
pone muy en claro cuál es la voluntad de Dios. Y le pone un alto, le pone un freno de golpe, le pone ese alto que el enemigo después nunca más se vuelve a animar, o se anima en ese caso a volver a acercarse al Señor. Durante todos los 3 años que él ha tenido de evangelización, el enemigo no se le vuelve a presentar como se le presenta en el desierto. Y Jesús no ha necesitado ser agresivo, Jesús no ha necesitado ser tosco o irse con maldades dentro de la humanidad que tenía, sino él ha hecho lo que su Padre le ha dicho: prepararse, crecer espiritualmente. Antes de entrar en el desierto, cuando Jesús es bautizado, el Señor le dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Uno se pone a pensar y dice: si es su Hijo amado, ¿cómo lo manda a pasar por todo eso? Y Jesús, ¿cómo se anima? Es porque Jesús es obediente, así de siempre. Y esa es la diferencia. Él siempre ha sido fiel y obediente a Dios. Y él sabía el propósito. En muchas ocasiones, cuando estamos en tribulaciones y desiertos, nosotros nos acongojamos, nos sentimos tan mal, y siempre la preguntita, y me imagino que a todas igual que a mí, es: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y es porque Dios tiene un propósito. Y ese propósito es que Jesús empieza a entrar en gracia con el Señor. Se empieza a preparar para salir de ese desierto, sabido ser tentado, sabido ser vencedor ante tal tentación. Como cristianos se nos presentan muchas oportunidades para pecar, muchas tentaciones, y no solo de cuerpo y carnales, y no solo esas tentaciones porque entran por los ojos, sino tentaciones en el corazón. Si se presenta la oportunidad de hablar mal de la hermana, del hermano, de decir tal vez alguna grosería, esas pequeñas cosas que a veces no las vemos como algo malo. Y la diferencia entre nosotros es que Jesús tenía esta arma: escrito está, porque él desde muy temprano se empezaba a preparar. A nosotros que nos quede muy claro que no vamos a ser libres. Es algo que tal vez cometemos el error muchos cristianos, de decir: yo estoy en Dios, estoy con Él, y a mí nada malo me pasa. Más al contrario, estamos mucho más propensos a caer en ese pecado, a ser tentados. Pero no solo porque a Dios le dé la gana de hacernos eso, sino porque Él nos está preparando. Nos está preparando para un propósito. Pero Él quiere ver el amor que nosotras tengamos y de decirle: esta es mi tentación, escrito está. Esa tiene que ser nuestra respuesta, decir: escrito está. Para entender por qué hemos sido llevados a ese desierto, por qué esa tentación se nos ha presentado a nosotros. Y si sabemos escudriñar muy en el fondo y sabemos encontrar esa florcita que ha ido saliendo en nuestro corazón, en esa tierra fértil que hemos ido sembrando la palabra, pues vamos a tener esa respuesta ante el enemigo. Y cuando se nos presente como amigo, o cuando nosotros queramos presentarnos como amigos en tentación ante los demás, sabremos diferenciarnos. Jesús fue tentado 3 veces con diferentes cosas que el enemigo ha visto. En nosotros tiene que estar siempre presente cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestras hambres, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son los anhelos que tenemos que pueden llegar a ser motivos de tentación. Hacernos un autoexamen, analizar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque si no tenemos claro eso, el enemigo va a atacar y va a decir: y no se da cuenta, y pensamos que es bueno. El enemigo va y le presenta a Jesús
como les decía, como amigo, y le ofrece y le dice: convierte estas piedras en pan, o ríndeme culto a mí y yo te daré las naciones. No va con las naciones. Las tentaciones se nos presentan así, como lo más maravilloso, como algo bonito, se nos presenta como algo increíble que no nos puede pasar, como la oportunidad de nuestras vidas. Y eso tenemos que tener el discernimiento por medio del conocimiento, de la oración y de la unión, como Jesús la tenía con el Padre, para saber discernir. ¿Cómo podemos ir viendo o cómo podemos analizar y dar respuesta a las tentaciones? Por medio de la santidad. Algo complejo tal vez de decir, pero si me siento tentada y soy tentada todo el tiempo y a veces caigo en pecado, ¿cómo puedo ser santo? Para eso les pido que me acompañen con la lectura de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Revita ya lo decía eso, llamados a la santidad. Así de simple y sencillo. Nuestro Dios, en el libro de Mateo 5:48, nos dice que seamos santos, y en algunas traducciones nos dice: seamos perfectos como nuestro Dios es perfecto, como nuestro Dios es santo. Tomemos en cuenta eso. Al igual que Jesús, nosotras somos creadas por Él. Hemos sido creadas por el Dios perfecto, por el Dios santo. Hemos sido rescatadas por el Rey de Reyes en esa cruz. Por esa sangre hemos sido pagadas. Y nos está pidiendo una cosa importante: sean santos. Es complicado y hay que saber diferenciar la santidad con los santos, los que ya están canonizados, los que son beatos, porque ellos han tenido toda su vida dedicada al Señor y han tenido un camino, un proceso para llegar a esa santidad, a esa canonización. Se nos llama a lo mismo, pero no es lo mismo. Los santos ya están escogidos. Canonizar viene del latín, donde dice: escrito está en el libro. Los canónicos ya están en el libro de la vida y están en la presencia de Dios, al igual que los santos. Pero a nosotros se nos pide ser santos en nuestra actitud y en nuestra vida aquí, en la tierra, en el día a día, en nuestras acciones. Es muy complicado, sí. Nadie dice que es fácil. Jesús llegó a ser santo, no solo por ser el Hijo de Dios, sino porque Él también tuvo ese proceso. Pasó por esa tentación, pasó por hambre, pasó por necesidad, pasó por rechazo, pasó por el que sea juzgado por los suyos, el ser rechazado y botado de su tierra. Pero pese a eso, Él obedeció la voluntad de Dios y se convirtió santo. ¿Cuál fue la recompensa de Dios o de Jesús en este caso? Ser el Rey de Reyes en esa santidad. Nuestro caso tiene un proceso para esa santidad. Hay muchas cosas. Dentro de ella es la lectura de la palabra, para poder igual tener el escrito está en mi corazón y defenderme ante las tentaciones, ante el pecado, ante la maldad que en mi humanidad tengo. Pero hay otras. Ya tenemos una batalla ganada, hermanas, a decirles que son los sacramentos. Y el primero es el del bautizo. Porque con el bautizo somos proclamados reyes, profetas y sacerdotes.
somos perdonados de nuestro pecado con el que nacemos. El sacramento de la confesión, de la conciliación por medio de la confesión. Ese es otro paso que nosotros tenemos que dar para poder llegar a ser santos, porque pecamos día a día con el pensamiento, pecamos con las palabras, con las acciones, queriendo y sin querer estamos en pecado y en tentación. Pero tenemos esa puertita que nos da el Señor y que nos lleva a esa santidad que Él nos está pidiendo. La confesión cuesta mucho. Fray Aldo es algo que siempre nos recalca, como que nos cala en la orejita y nos dice, aquí no hay pecadores porque no se confiesan. Y nos pasa de que cuando sentimos que hemos hecho algo realmente muy malo, recién venimos y nos confesamos. No debería ser de diario vivir, pero sí buscar la oportunidad de venir y de lo más mínimo que nosotros pensemos que hemos hecho malo, que sintamos que el Señor nos pone, pedir perdón por medio de este sacramento que tenemos. Otro de los pasos que debemos dar para la santidad es el venir a la Eucaristía, la misa, la consagración con Él. Porque ser santo significa estar en unión en Cristo. Él estuvo en unión con el Padre y llegó a ser santo. Nosotros tenemos que estar en unión en Cristo y con Cristo. Otra de las opciones que tenemos para este caminar y esta meta es la oración. A veces nos cuesta, yo lo sé. A veces el tiempo no nos da o simplemente se nos pasa. Pero en una prédica una vez escuché de un hermano que decía 5 minutos, que no le digas a nadie, le digas gracias, aquí estoy. Y te levantes diciendo, no quiero cerrar esto. Porque a veces lo vemos como eso, como que, Señor, perdóname, o gracias por darme la vida, en el nombre de mi Padre, del Hijo y chao. Cuando en realidad Él está ahí todo el tiempo con nosotros. Y esa es una de las oportunidades. La oración es la oportunidad tal vez más fuerte que tenemos para llegar a ser santos, porque vamos a empezar a ver lo que está mal y decirle, sé que estás aquí, y hablar, porque eso es la oración, hablar con el Padre, y Él está esperando escucharnos. La oración tiene que ser una de nuestras armas para llegar a ser santos, hermanos. La lectura diaria de la Biblia, el analizar, el realmente profundizar y después decir cuando esté en pecado, cuando esté en tentación, decir, escrito está. Y tener la palabra correcta de todo ese maravilloso guía que nos ha dejado el Padre. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Jesús les decía, Señor, la recompensa y es nuestro Rey, el Rey de Reyes del universo entero. Nuestra recompensa, hermanas, en el camino de la santidad, de pasito a pasito, es la vida eterna. Es el maravilloso regalo de estar frente a Él, a sus pies y decirle, aquí estoy, lo he logrado. He sido tentada como tú, porque soy tu hija y sé que voy a ser tentada, pero no he caído, porque mi corazón va a decir, escrito está. Tengamos muy en cuenta eso, hermanas, que somos hijas de Dios, van a ser tentadas, ahora y al salir día a día. Pero en Cristo Jesús tenemos la salvación, por su sangre bendita, hemos sido rescatadas y compradas para llegar a eso. Somos llamadas a la santidad. Hermana, eres hija de Dios, del Dios perfecto y santo. Sé tú perfecta y santa. Para terminar, les voy a leer fragmentitos breves de las enseñanzas del Concilio del Vaticano II, que es el documento del Lumen Gentium, que para las que no conocen, la luz del pueblo, o Cristo el pueblo. Uno de los fragmentos que a mí me gusta es: todos los fieles deben ser santos en su conducta moral, porque deben actuar en conformidad con lo que son en el orden de ser, como hombres que viven en la iglesia, que es santa. Nuestra iglesia está llamada a la santidad. Nosotros somos parte de esta iglesia y somos
y estamos llamados a ser santos. En el Padre Nuestro al final, en los dos últimos párrafos dice: perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos. No nos dejes caer en tentación. El Señor sabe que tenemos que caer en tentación siempre. Pidamos siempre no caer en esa tentación. Y al final nos dice: líbranos del mal. En comunión con Él, Él sabe que vamos a estar tentados, pero de su mano Él nos va a poder librar de cualquier mal y nos va a llevar a ese camino que Él nos ha preparado: la santidad, la unión y la vida eterna con Él. Amén.